Apología de Sócrates. Platón. Introducción. Sócrates se dirige a los ciudadanos atenienses, explicando que sus acusadores hablaron de forma seductora para deslumbrar, pero no han dicho nada verdadero. La única cosa cierta, afirma Sócrates, es su habilidad en el arte de hablar, aunque solo dice la verdad y no usa los trucos retóricos de sus acusadores. Estilo del alegato. Sócrates promete hablar con sencillez y veracidad, sin rebuscar sus palabras, porque la verdad requiere simplemente claridad. Solicita a los presentes que no se enfoquen en su estilo de hablar, sino en la justicia de sus palabras. En su defensa, responderá primero a las viejas acusaciones antes que a las recientes. Las primeras acusaciones. Sócrates resalta que sus antiguos acusadores, que han propagado falsedades sobre él desde hace años, son más peligrosos que los recientes, como Ánito. Estos acusadores lo retrataban como un sabio que investiga tanto los cielos como la tierra y que hace más fuerte el argumento más débil, lo cual creó una mala fama que persiste debido a que esos acusadores eran anónimos y envidiosos. Los acusadores anónimos. Sócrates explica que sus antiguos detractores, al ser anónimos, son difíciles de refutar, comparándolo a combatir contra sombras. Se enfrentará a dos tipos de acusadores, los antiguos y los recientes, abordando primero a los antiguos. Su objetivo es extirpar la difamación de las mentes de los presentes y beneficiarse de la justicia. Referencia a los sofistas. Sócrates se desvincula de la acusación de ser un educador que cobra por sus enseñanzas, comparándose con sofistas como Gorgias, Pródicos e Hipías, quienes van de ciudad en ciudad cobrando por sus lecciones. Sócrates niega conocimiento sobre tales prácticas y relata el encuentro con Calias, quien confía en Ebeno para educar a sus hijos. Sócrates destaca que la mala fama surgió por sus investigaciones y disputas filosóficas, las cuales generaron rumores y contradicciones que se intensificaron con el tiempo. Responde a la pregunta sobre su profesión, afirmando que estas habladurías se originaron por sus actividades filosóficas, explorando temas de interés que resultaron en difamación y notoriedad negativa. El testimonio del dios de Delfos. Sócrates pide a los atenienses que mantengan la calma mientras les relata las palabras del dios de Delfos sobre su sabiduría. Su amigo Querefonte, quien consultó el oráculo, preguntó si había alguien más sabio que Sócrates, a lo que la pitonisa respondió negativamente. Sócrates, confundido por esta afirmación, decidió investigar su significado, ya que él mismo no se consideraba sabio. La ignorancia de los políticos. Sócrates emprendió una búsqueda para entender el mensaje del oráculo, visitando renombrados políticos considerados sabios. Al examinarlos, descubrió que, aunque parecían sabios y creían serlo, en realidad no lo eran.
Solo él reconocía su propia ignorancia, lo que paradójicamente lo hacía más sabio. Continuó entrevistando a quienes gozaban de mayor fama, encontrando que aquellos reputados como sabios eran en realidad menos sabios que otros considerados inferiores. Sócrates concluyó que, aunque esta búsqueda le acarreaba enemistades, era necesario para corroborar la veracidad del oráculo. Así, descubrió que los aparentemente sabios eran los más carentes de sabiduría, mientras que otros menos considerados los superaban. La ignorancia de los poetas. Sócrates entrevistó a poetas, convencido de que ellos lo superarían en sabiduría. Sin embargo, descubrió que la obra de los poetas no es fruto de la sabiduría, sino de la inspiración, similar a los profetas. Estos se creían los más sabios, pero no lo eran. La ignorancia de los artesanos. Sócrates luego habló con artesanos, encontrando que, aunque conocían mucho sobre sus oficios, su arrogancia les hacía creer que eran sabios en todos los aspectos, lo cual echaba a perder su verdadero conocimiento. Sócrates concluyó que era mejor mantener su humildad, reconociendo su propia ignorancia. La verdad del oráculo. La investigación de Sócrates le trajo muchos enemigos y calumnias. El oráculo de Delfos decía que Sócrates era el más sabio porque reconocía su propia ignorancia. Sócrates continuó siguiendo las indicaciones del dios, investigando a quienes parecían sabios, demostrando que solo el dios es verdaderamente sabio. Los discípulos. Sócrates explica que algunos jóvenes de familias acomodadas lo siguen espontáneamente, disfrutando al ver cómo interroga a sus interlocutores. Estos jóvenes imitan a Sócrates, examinando a las personas y revelando que muchos que se pavonean de saber no saben nada. Los ciudadanos examinados se enfurecen contra Sócrates en lugar de darse cuenta de su propia ignorancia, originando rumores y calumnias sobre Sócrates como un corruptor de la juventud. El origen de las denuncias. Sócrates menciona que de estos ciudadanos resentidos surgieron Méleto, Ánito y Licón. Méleto representando a los poetas, Ánito a los artesanos y políticos, y Licón a los oradores. Sócrates se enfrenta a calumnias arraigadas y reconoce que está ganándose nuevas enemistades al exponer la verdad de lo sucedido. El interrogatorio a Méleto. Sócrates pasa a defenderse de las recientes acusaciones de Méleto, quien lo acusa de corromper a la juventud, no reconocer a los dioses de la ciudad y sostener nuevas divinidades. En el interrogatorio, Sócrates le pide a Méleto que explique quién mejora a los jóvenes, pues Méleto lo acusa de corromperlos sin señalarlos claramente. ¿Quién hace mejores a los hombres? Sócrates confronta a Méleto, cuestionando ¿quién hace mejores a los hombres? Sócrates confronta a Méleto, cuestionando quién hace mejores o peores a los jóvenes. Tras insistir, Méleto menciona que son las leyes, los jueces y el público los que hacen mejores a los jóvenes. Sócrates irónicamente señala a Méleto por su vaga explicación y falta de preocupación real por la educación de los jóvenes. El daño hecho, ¿fue voluntario o involuntario? Sócrates pregunta si corrompe a los jóvenes intencionalmente. Méleto acusa a Sócrates de corromper a sabiendas. Sócrates argumenta que
Si lo hace, es involuntariamente. En ese caso debería haber sido advertido y corregido, no llevado a juicio. ¿Existen los dioses? ¿Existen los dioses? Sócrates aclara que, si enseña a creer en algunos dioses, no es ateo. Méleto sostiene que no cree en ninguna clase de dioses, que Sócrates no cree en ninguna clase de dioses. Sócrates menciona que, según Méleto, no reconoce a los dioses del Estado y enseña nuevas divinidades. ¿A quién acusa Méleto realmente? Sócrates se burla de las acusaciones de Méleto, aludiendo a Anaxágoras, quien decía que el sol era una piedra y la luna tierra. Sócrates señala que los jóvenes pueden aprender tales cosas leyendo a Anaxágoras, cuestionando la veracidad de las acusaciones de Méleto. El enigma. Sócrates señala la contradicción en la acusación de Méleto, quien sostiene que Sócrates no cree en los dioses, pero sí en las divinidades. Sócrates argumenta que creer en divinidades implica creer en dioses y genios. Méleto, sin argumentos sólidos, sugiere un enigma, demostrando la falta de seriedad en la acusación. La conducta de Sócrates. Sócrates enfatiza que la animadversión y envidia hacia él son las verdaderas causas de su posible condena, no las contradicciones de Méleto y Ánito. Responde a aquellos que lo critican por arriesgar su vida con sus actividades, afirmando que un hombre valiente y justo debe preocuparse por la honradez de sus acciones, no por el temor a la muerte. Sócrates menciona ejemplos heroicos de semidioses como Aquiles, que prefirieron enfrentar el peligro con honor en lugar de vivir deshonrosamente. El honor. Sócrates señala que quien ocupa un lugar de responsabilidad debe mantenerse firme y resistir los peligros, sin preocuparse por la muerte, sino por su propia honra. Sócrates menciona que en las campañas de Potidea, Anfípolis y de Lión, siempre cumplió con su deber, enfrentando riesgos. Del mismo modo, ahora obedece al mandato divino de buscar la sabiduría, examinando a sí mismo y a los demás, y no se dejará vencer por el miedo a la muerte. El temor a la muerte. Sócrates considera que el temor a la muerte es presumir de saber algo que se desconoce, y que en realidad podría ser el mayor de los bienes posibles. Sócrates se diferencia de otros al no temerle a la muerte, sino a vivir injustamente y desobedecer a los dioses. Teme a los males conocidos, no a aquellos que son inciertos. Sócrates no reniega de su conducta. Sócrates afirma que, aunque lo absolvieran con la condición de abandonar su filosofía, no dejaría de filosofar ni de examinar a otros. Su deber es obedecer al Dios y seguir cuestionando y discutiendo para mejorar el espíritu, valorando la virtud por encima de riquezas y honores. Sócrates cree que su labor al servicio del Dios es beneficiosa para la polis. Sócrates se define como el tábano. Sócrates compara su labor con la de un tábano, que estimula a un noble caballo adormilado, manteniéndolo alerta. Argumenta que si lo matan, no perjudicarán a él, sino a ellos mismos, privándose de alguien que los estimula y les recuerda la búsqueda de virtud y justicia. Sócrates insiste en que su muerte sería un error y que otro igual a él difícilmente será enviado por el Dios. La voz del daimon. Sócrates menciona una voz divina que lo ha guiado desde la infancia, desaconsejándole ciertas acciones, pero nunca impulsándolo a otras. Esta voz le ha impedido participar en la política
protegiéndolo de la muerte y permitiéndole ser útil a la ciudad. El apartamiento de la política. Sócrates sostiene que nadie puede salvar su vida si se opone valientemente a las injusticias en la política. Quien quiera luchar por la justicia debe llevar una vida retirada. Relata episodios de su vida para demostrar su compromiso con la justicia, sin temor a la muerte. El caso de las Arginusas. Sócrates fue miembro del consejo durante el juicio contra los estrategas que no recogieron los cuerpos de los soldados caídos en Arginusa. Se opuso a juzgarlos en contra de la ley, enfrentando graves peligros por defender la justicia. El caso de León de Salamina. Bajo el régimen oligárquico de los 30, Sócrates fue ordenado a arrestar a León de Salamina. Se negó a cumplir la orden injusta, demostrando que la muerte no le importaba tanto como evitar cometer injusticias. Su resistencia a la injusticia, incluso bajo un régimen duro, es testimonio de su integridad. La tarea educativa. Sócrates reflexiona que, si se hubiera dedicado a la política defendiendo la justicia, habría sido asesinado. A lo largo de su vida nunca ha actuado contra la justicia, ni ha enseñado a hacerlo a nadie, aunque no se considera maestro. Ha permitido a cualquiera escuchar sus interrogatorios y observaciones, sin cobrar por ello. Sócrates afirma que su misión divina se basa en examinar a quienes se creen sabios, revelando su ignorancia. Esta tarea ha sido asignada por un genio, sueños, oráculos o medios divinos. Si hubiera corrompido a los jóvenes, sus padres o hermanos estarían presentes para acusarlo y exigir castigo. Testimonio de los familiares. Sócrates menciona a diversos familiares de aquellos que han conversado con él, subrayando que si realmente los hubiera corrompido, testificarían en su contra. Sin embargo, todos están dispuestos a declarar a su favor, demostrando que tanto Méleto como Ánito mienten, y Sócrates dice la verdad. Sócrates se niega a emplear recursos sentimentales. Sócrates anticipa que algunos se indignarán porque no ruega ni suplica a los jueces, ni muestra a su familia para obtener compasión, como otros acusados han hecho. Explica que no lo hace por fanfarronería o falta de consideración, sino porque sería deshonroso y no quiere poner en ridículo ni a sí mismo ni a la ciudad. Sócrates afirma que los jueces no deben ser abordados con súplicas ni compasión comprada, sino con razonamientos justos y persuasión. Los jueces deben distribuir la justicia y no favores, ya que han jurado interpretar correcta y justamente las leyes. Concluye que utilizar súplicas demostraría falta de creencia en los dioses y sería contraproducente para su defensa. ¿Existen los dioses? ¿Existen los dioses? Sócrates comenta que
menciona que cree en los dioses como cualquiera de sus acusadores. Deja en manos de los jueces y de los dioses la decisión sobre su destino y el de la ciudad, confiando en que se hará lo correcto para todos. Sócrates es declarado culpable. Sócrates comenta que no se siente sorprendido ni indignado por la condena, ya que lo esperaba. Le sorprende más que haya habido un número tan elevado de votos a su favor, estimando que solo 30 votos más hubieran cambiado el resultado. Señala que solo con la intervención de Anito y Licón se ha logrado su condena. La contrapropuesta. Sócrates señala que Méleto propone la pena de muerte para él. En respuesta, Sócrates sugiere que por su dedicación a la virtud y al bien de los ciudadanos, merece ser mantenido a costa del Estado en el Pritaneo, más que los ganadores de carreras de caballos en Olimpia, ya que él brinda verdadera felicidad a la ciudad. Sócrates reflexiona sobre cuál sería el castigo justo, considerando que no ha hecho daño voluntariamente a nadie. Duda cómo proponer un castigo que no sabe si es un bien o un mal, como la cárcel o una multa que no puede pagar, resaltando la injusticia de condenarse a sí mismo. Comentario de la sentencia. Sócrates no se siente sorprendido por la condena y se maravilla de la cantidad de votos a su favor. Señala que Méleto, Anito y Licón fueron decisivos para su condena. Sócrates sugiere que merece ser mantenido a costa del Estado por su dedicación a la virtud y al bien de los ciudadanos. Reflexiona que nunca ha hecho daño voluntariamente a nadie y cuestiona cuál debería ser su castigo justo, desconociendo si la pena de muerte es un bien o un mal. ¿Me condenaré al exilio? Sócrates rechaza el exilio, argumentando que si sus conciudadanos no soportaron sus filosofías, tampoco lo harían extranjeros. Afirma que no puede vivir en silencio, ya que su misión es examinarse a sí mismo y a los demás. Oferta de una multa. Sócrates declara no aceptar condenas injustas y propone una multa asequible con la ayuda de sus amigos Platón, Critón y Critóbulo, quienes se hacen fiadores de 30 minas. Sócrates es condenado a muerte. Sócrates advierte a los atenienses que su sentencia les traerá mala fama por condenar a un sabio. Reflexiona que no se arrepiente de su defensa honrada y que la verdadera maldad es más rápida que la muerte. Mientras él enfrenta su condena, sus acusadores enfrentarán la suya, atrapados por la maldad que han cometido. La predicción. Sócrates predice que tras su muerte, sus acusadores enfrentarán un castigo mayor, ya que muchos más exigirán explicaciones por sus actos. Advierte que eliminar a quienes los critican no resolverá el problema. En su lugar, deben mejorar su conducta. El último mensaje. Sócrates se dirige a aquellos que votaron por su absolución, afirmando que la voz de su daimon no se ha opuesto a nada durante el juicio, lo que indica que su condena es un bien y no un mal. Desarrolla su interpretación de la muerte considerándola una posible bendición. ¿Qué es la muerte? Sócrates reflexiona sobre la naturaleza de la muerte, argumentando que puede ser la extinción de la sensación o una mudanza del alma hacia otro lugar. En ambos casos, Sócrates considera la muerte una ganancia, como una noche sin sueños o la oportunidad de conocer y conversar con héroes y sabios, justos en el Hades, libres de injusticia. Consuelo a los jueces.
Sócrates anima a los jueces leales a tener buena esperanza frente a la muerte, con la convicción de que no hay mal para un hombre de bien, ni en la vida ni después de la muerte, ya que los dioses nunca descuidan a los hombres justos. Sugiere que lo sucedido es lo mejor para él y no guarda rencor hacia sus acusadores, aunque pretendieron hacerle mal. Petición por los hijos. Sócrates pide a los atenienses un último favor, que cuando sus hijos crezcan, los reprendan si se preocupan más por las riquezas que por la virtud y si presumen ser algo sin serlo. Sócrates desea que sus hijos reciban el mismo trato que él dio a otros, enfocándose en la verdad y la virtud. Sócrates concluye que, indicando que es hora de partir, él a morir y ellos a vivir. Reflexiona que solo el Dios sabe quién hace mejor negocio, dejando en manos del destino aquello que está más allá de su control. Y así concluye Apología de Sócrates por Platón.